Evidentemente, el manejo del estado epiléptico requiere que uno tenga un conocimiento previo del paciente. Debe tener un conocimiento, digamos, previo no en tiempo, sino ahí, en el sitio. Eso lo hace dificultoso. Por lo tanto, digamos que es muy importante cómo uno actúa rápido en el tiempo. Probablemente la palabra mágica para el manejo del estado epiléptico es tiempo, ¿ya? Primero, pues tengo que darle agradecimientos a mis estudiantes del semillero de investigación, que está un poco colgado entre varias ocupaciones del año pasado, la pandemia, etcétera, etcétera. Ha estado un poco detenido el semillero. Y a las dos personas que más me ayudaron en la publicación del libro, de hecho, la autora principal, la doctora Natalia Morales, ya neuropediatra, y la doctora María Camila Rueda, que en poco tiempo va a ser neuropediatra. Y obvio a la Liga Central contra la Epilepsia, que nos permite tener el tiempo y el espacio para sentarnos a hacer este tipo de revisiones, que son importantes. Entonces, hablemos de una vez de la definición del estado epiléptico. En términos generales, es una crisis suficientemente prolongada y repetida, sea intervalos cortos, o sea, repetida en intervalos cortos, que lleva a una condición persistente e invariable. Eso quiere decir, es una crisis que no se detiene. Hay que recordar aquí que vamos a hablar de crisis y vamos a ser insistentes en el término de crisis, porque ya vamos a ver que existen estados epilépticos que no necesariamente tienen una manifestación motora. Claro, esos para nosotros son los más dificultosos, los más difíciles de reconocer y probablemente de manejar, y ya lo vamos a discutir más adelante cuando hablemos del estado epiléptico no convulsivo. Pero es importante que manejemos el término de crisis para que no nos quedemos solo pensando en convulsión. Y pues lo que vamos a encontrarnos es evidentemente un grupo neuronal que no es capaz de lograr llegar a una estabilidad y se mantiene una actividad anormal. Ahora, estas definiciones de tiempo 1 y tiempo 2, que están en el último consenso de la idea de estado epiléptico, nos gustan porque nos dejan claridad en una cosa, ¿cierto? Yo necesito saber, muy bonito lo de la definición, que es una crisis que no se detiene, pero ¿a quién? ¿A quién le digo yo que tiene un estado epiléptico? Pues hay que ser práctico. ¿A quién le voy a decir yo? Pues obvio. Le digo que está en estado epiléptico a aquella persona que tiene una crisis que ha durado lo suficiente para que yo ya sepa que no va a alcanzar los mecanismos autorregulatorios. Ya lo vamos a ver porque es diferente para cada tipo de crisis. Y nos da un tiempo 2, que es el que ya nos va a hablar de una alteración funcional, donde nosotros ya sabemos que va a llegar la lesión neuronal. Es, digamos, el tiempo en donde nosotros sabemos que empezamos a tener complicaciones. Y pues esto es independiente para cada tipo de crisis. Entonces, si nosotros estamos hablando, vamos a poner el indicador, si nosotros estamos hablando del estado epiléptico tónico clónico generalizado, pues nuestro tiempo 1, el momento en donde le decimos a una persona que está en estado epiléptico son 5 minutos. Si una crisis motora tónico clónico generalizada dura más, llega a los 5 minutos, estamos en un estado epiléptico. Y el momento en donde empieza a haber lesión neuronal es a los 30 minutos. En un estado epiléptico focal con alteración de la conciencia, tal vez porque en ausencia de movimiento, nosotros vamos a tener menos consumo energético sistémico y menos complicaciones sistémicas, pues ellos decidieron que vamos a llamar tiempo 1, le decimos que está en estado epiléptico a quien tenga un fenómeno así superior a 10 minutos y estimamos que la lesión neuronal se va a demorar un poquito más otra vez porque el impacto sistémico con ausencia de movimiento pues es menor, pero igual va a llegar un momento en donde eso va a ocurrir. El tiempo 2 serían los 60 minutos. Y en el estado epiléptico de ausencias, es aquel en donde se mantiene con ausencias repetidas y continuas entre 10 a 15 minutos, aquí ya empiezan a trastabillar, y el tiempo 2 es un tiempo desconocido. Realmente no sabemos cuánto tiempo debe demorarse una persona teniendo ausencias para que empiece a tener una lesión neuronal. Eso no quiere decir que no la va a tener, la va a tener. Solo que nosotros no sabemos cuánto es el tiempo para eso. Sin embargo, a mí me gusta cambiárselos un poquito.
piensen que estamos hablando en este primer cajón no del estado epiléptico tónico clónico generalizado, sino de cualquiera que tenga movimiento. Eso no es lo que dice la guía, eso es lo que digo yo, pero yo se lo recomiendo. Cualquiera que tenga movimiento por el impacto sistémico que esto va a tener, piensen que su momento de definir que está en estado epiléptico son 5 minutos y que su lesión neuronal va a empezar en los 30 minutos. Y cualquier crisis focal que no se mueva, porque la otra que no se mueve son las ausencias generalizadas, cualquier crisis focal que no se mueva, con o sin alteración de conciencia, eso depende de la sintomatología, cualquier crisis con estas características la vamos a definir como estado epiléptico si dura 10 minutos y vamos a pensar que estamos frente a una lesión en los siguientes, si alcanza los 60 minutos. Y pues aquí entonces es importante recordar que el tiempo que yo tengo para tratar el estado epiléptico es el tiempo que transcurre entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Eso quiere decir que para cualquier fenómeno motor en un estado epiléptico yo tengo 25 minutos para que el paciente quede sin secuelas. En el focal que no se mueve, por lo menos me dan 50 minutos. Tengo un espacio de tiempo acá de 50 minutos. Con un agravante, ya en el estado epiléptico de ausencias, no sé cuánto tiempo tengo para poder dejar al paciente como llegó. Eso es importante porque eso me dice qué tan rápido y qué tan preciso debo ser al momento del manejo del estado epiléptico. Entonces vámonos a ver qué es lo que pasa en el estado epiléptico. Evidentemente nosotros sabemos que se pierden los mecanismos de autorregulación. ¿Por qué se pierden esos mecanismos de autorregulación? No necesariamente eso está claro. Muy probablemente está de la mano con la etiología, ¿cierto? Luego, si uno tiene una hiponatremia o una hipoglicemia, es fácil que la neurona pierda los mecanismos compensatorios y se mantenga, digamos, hiperexcitada, ¿sí? Pero también algunas lesiones estructurales pueden causarnos ese tipo de alteraciones o algunas formas de epilepsia particulares. Luego, esos estímulos que causan el estado epiléptico nos van a llevar a una liberación, digamos que sostenida de neurotransmisores excitatorios, y aquí ese balance entre excitación e inhibición claramente lo perdemos. Entonces vamos a encontrar que vamos a tener una perpetuidad de la actividad excitatoria mediada principalmente por glutamato. No quiere decir que no puedan haber otros neurotransmisores involucrados, pero el principal, digamos, y el que más conocemos desde la fisiopatología es el glutamato. Entonces voy a tener una mayor producción de glutamato y una mayor aceptación de la neurona postsináptica del glutamato. La neurona postsináptica empieza a hacer cambios microestructurales que le permiten tener más receptores para el glutamato, lo cual permite que se facilite la excitación para el glutamato. Y yo voy a empezar a perder mis mecanismos inhibitorios, que como siempre, pues el principal neurotransmisor involucrado en la inhibición es el GABA. De la mano con esa perpetuidad en la actividad excitatoria del glutamato, pues ustedes ya saben, una vez que se abren los receptores NMDA de glutamato, vamos a tener una entrada masiva de calcio y vamos a tener una lesión mediada por calcio, tanto al corto como al largo plazo. Eso quiere decir que yo puedo tener muerte celular, ¿cierto? Puedo tener unos cambios significativos en el momento del estado epiléptico mediado por esta lesión asociada al calcio, pero además yo voy a tener a largo plazo pérdidas de funcionalidad, modificación real de los receptores y los neurotransmisores que se perpetúan en el tiempo, activación de caspasas que puede favorecer que tengamos una muerte neuronal más rápida. Y claro, siempre el cuerpo busca un equilibrio, por lo tanto busca mecanismos de neuroprotección, solamente que no necesariamente esto nos permite compensar la lesión que ya estamos teniendo. Cuando tenemos esta hiperexcitabilidad, nosotros sabemos, digamos, desde estudios en animales, reconocemos que uno de los principales sitios para lesionarse es el hipocampo. Por eso vamos a ver al final, cuando estemos hablando de las secuelas, que las principales secuelas son de tipo cognitivo. Obviamente, si yo ataco al área de la memoria, pues eso va a ir impactando directamente. Pero otras cortezas, principalmente la corteza frontal, son cortezas que también pueden tener lesión asociada a esta hiperexcitabilidad y
les llamará a ustedes la atención porque estamos hablando de los núcleos de la base, y es que los núcleos de la base, si bien no producen crisis epilépticas, las crisis epilépticas solo se producen en la corteza cerebral. Los núcleos de la base son unos reguladores de esa hiperexcitabilidad cortical. Por lo tanto, ellos se encargan, principalmente la parte reticulata se encarga de hacer una inhibición o de modular hacia lo bajo la actividad eléctrica cortical. Una vez que se lesiona la sustancia negra, principalmente la parte reticulata, ¿no? Vamos a tener que se libera la actividad cortical. Entonces vamos a tener una corteza más hiperexcitable. Ya lo vamos a discutir un poquito más adelante. ¿Qué vamos a tener también? Se liberan radicales libres, hay una mayor peroxidación de lípidos y con esto ruptura de las membranas, aumento de la glutamina. Y como les decía, mediado por calcio, hay cambios neuronales al corto plazo, pero también a largo plazo. Y esto nos permite generar potenciaciones, potenciación de largo plazo, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a tener la posibilidad de hacer el desarrollo de nuevas redes neurales que son aberrantes, ¿cierto? Que son patológicas y que lo que me van a servir es para establecer un camino, una vía para tener crisis epilépticas. Activación de quinasas. Es muy importante que también se lesione el astrocito. Nosotros estamos muy preocupados por la neurona. El astrocito tiene un papel supremamente importante. Él modula la respuesta en la hendidura sináptica. Su trabajo es como de organismo, es como el que limpia. El astrocito llega a la hendidura sináptica y cuando encuentra mucho neurotransmisor excitatorio, lo recoge, lo capta y lo reutiliza. ¿Ya? Favorece el paso, por ejemplo, de glutamato a GABA. Si ustedes recuerdan, el predecesor del GABA es el glutamato como un mecanismo natural compensatorio. Luego el astrocito también trabaja en eso. Él es un modulador de la respuesta inmunológica. Por lo tanto, la lesión del astrocito es una catástrofe cuando estamos hablando de un fenómeno como el estado epiléptico, porque se pierden esos mecanismos que nos ayudaban a tener inhibición, a reorganizar, digamos, un equilibrio eléctrico, y además vamos a tener un aumento y una facilitación de los fenómenos inflamatorios, porque eso también vamos a encontrarlo aquí. La inflamación está en muchas partes. ¿Quiénes son aquí nuestros más grandes villanos? El factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6 y la interleuquina 1. La interleuquina 1 tiene un receptor específico, particularmente la 1 beta. Ese receptor está tanto en el astrocito como en la neurona, y él está acoplado a los receptores de GABA, de tal manera que al activarse por la producción de interleuquina 1 beta, al activarse este receptor, lo que vamos a tener es un aumento a la permeabilidad del glutamato y por lo tanto una mayor hiperexcitabilidad. Entonces, aquí los factores inflamatorios son muy importantes y también por este tipo de mecanismo vamos a encontrar que se puede lesionar el astrocito. Y vamos a tener una ruptura de la barrera hematoencefálica. Si bien pensábamos antes que eran fenómenos externos los que nos hacían que se rompiera la barrera hematoencefálica, hoy reconocemos que ella se puede romper por mecanismos intrínsecos internos del sistema nervioso. La activación de los receptores de glutamato en la glía son un factor importante para eso. Los cambios, digamos, sistémicos en presión intracraniana también son un factor para que haya ruptura de la barrera hematoencefálica. Con esa ruptura de la barrera, pues vamos a tener una facilitación para activar la vía del mTOR, que si bien la vía del mTOR lo que busca es regeneración, ¿cierto? O sea, se activa como un mecanismo compensatorio. La verdad es que este es un mecanismo que nos lleva a esto. Como él empieza a generar nuevas conexiones buscando regenerar, a veces lo que hace son redes aberrantes y terminamos teniendo una nueva vía epiléptica. Y van a haber cambios a largo plazo en la microglia, lo que nos deja, digamos que una huella inmunológica en el sistema nervioso central suficiente para que tengamos, digamos, todas estas situaciones. Claro, vamos a tener unos cambios sistémicos, eso no los podemos olvidar, ¿cierto? Inicialmente, digamos, cuando arrancamos en nuestro tiempo 1, nosotros sabemos que tenemos unos mecanismos compensatorios. La hiperglicemia es
Entonces, yo creo que se ríen de todo lo que yo les insisto en esto, pero recuerden, esto es muy importante. Nuestros pacientes en estado epiléptico van a estar así, hiperglicémicos, hipertensos y taquicárdicos. Y eso es lo que nosotros necesitamos que ellos tengan. ¿Por qué? Porque con eso estamos asegurando un soporte suficiente metabólico y un soporte en perfusión para evitar hipoxia y lesión por hipoglicemia. Pero llegados al tiempo 2, por eso es tan importante el tiempo 2, nosotros sabemos que no solo ya se están presentando los cambios, digamos, microscópicos, ¿cierto? Y moleculares de los que estábamos hablando, cambios al mediano y largo plazo en la neurona, sino que además yo tengo una pérdida de esos mecanismos compensatorios y entonces empiezo a tener hipoglicemia, se me baja la presión, baja la frecuencia cardíaca, empiezan las arritmias y esto hace que yo pierda, digamos que la compensación sistémica que estaba teniendo. Esto va a ocurrir en el estado epiléptico no convulsivo. Sí, también de pronto no vamos a tener una acidosis láctica tan generosa, ¿cierto? Porque esta está principalmente mediada por la actividad sostenida muscular en el fenómeno tónico clónico, pero todo lo demás se va a presentar igualmente, más demorado, pero lo vamos a tener. Si bien la fisiopatología está mucho más estudiada en el estado epiléptico tónico-clónico generalizado, llamémoslo así, la verdad es que nosotros sabemos que estos mecanismos compensatorios también se pierden en aquellos fenómenos en donde la persona no se mueve. Y con un agravante, y es que como no se mueve, pues nosotros no estamos alerta y estas situaciones se prolongan en el tiempo, por lo tanto son los estados epilépticos que más secuelas van a dejar. Son los que tienen mayor mortalidad y los que más secuelas van a tener, básicamente porque nosotros no los percibimos. Entonces, vamos a tener como tres cosas aquí que son muy importantes en el estado epiléptico. La causa. Obvio, si yo tengo una hipoglicemia, si esa es la causa de mi estado epiléptico, ella per se está causando una lesión celular, ¿cierto? Pero ya decíamos que había unos cambios específicos, se pierden los receptores de GABA, eso sabemos que también ocurre aproximándonos al tiempo 2, se van a perder, a endocitar los receptores de GABA, se van a expresar más receptores de glutamato, voy a tener pérdida de mecanismos compensatorios de todo tipo, presinápticos y postsinápticos, ¿cierto? Vamos a tener la lesión mediada por calcio, la activación de caspasas, el fenómeno inflamatorio, pero además voy a tener los cambios sistémicos, ¿cierto? Si yo llego a ese tiempo 2 en donde yo ya pierdo presión arterial, tengo una menor perfusión cerebral, tengo una hipoglicemia sistémica que hace que yo tenga una hipoglicemia también en el sistema nervioso, y entonces tengo un menor aporte de glucosa al paciente, pues con todo eso en el estado epiléptico yo estoy, digamos que, permitiendo que se perpetúe primero el estado epiléptico y segundo, que se favorezca la lesión. Por lo tanto, hay que pensarlo, si este tipo de situaciones sostenidas en el tiempo no son el camino a llegar a la epilepsia. Si bien una primera crisis asociada a un estado epiléptico no la consideramos como para llamar definitivamente epilepsia, lo que sí es claro es que la presencia del estado epiléptico es un factor de riesgo en el futuro para quien tenga epilepsia, para tener epilepsia refractaria o tener epilepsias de difícil control. Quien hace un estado epiléptico tiene mayor facilidad para después tener pobre respuesta a los tratamientos convencionales para la epilepsia. Por lo tanto, este camino sostenido en el tiempo, estos cambios sostenidos en el tiempo, sí son el camino que nos lleva a tener posteriormente un foco epiléptico. Por lo tanto, la importancia del estado epiléptico es de resaltar, porque no solamente es que amenaza la vida en el momento, sino que yo voy a tener mayores complicaciones a largo plazo. Y entonces yo les dije que pues el encanto está en clasificar, luego nos vamos a detener bastante tiempo aquí en clasificar. Entonces, ¿qué dice la ILAE? La ILAE dice que vamos a tener 4 ejes. El eje de la semiología o el tipo de crisis, el eje de la etiología, la causa por la cual tenemos un estado epiléptico, la edad del paciente y el patrón electroencefalográfico, que eso ya lo vamos a profundizar más adelante. Entonces yo tengo que saber qué es lo que pasa, por eso es importante que nosotros eduquemos a nuestra población, valga decir, la prevalencia de la epilepsia en Colombia es del 1.13%, o si ustedes lo quieren, del 11.3 por 1000 habitantes. Ya está mal contada,
creemos que se aproxima a los 2, al 2%. Por lo tanto, en Colombia hay una gran cantidad de personas con epilepsia. Ustedes en algún momento de la vida se van a cruzar con una persona con epilepsia, sea en su trabajo, sea en su vida, sea en sus amistades o sea en su consulta. Van a encontrar pacientes con epilepsia. Por lo tanto, una cosa que es importante que nosotros le enseñemos a los pacientes son tal vez una, no, 2, 3. ¿Qué hacer en el momento de la crisis para que la gente no se chifle y no le haga cosas malas al paciente? Porque a veces lo lastima más de lo que puede ocurrir. Segundo, que mide, porque para nosotros es supremamente importante cuando llega al servicio de urgencias nosotros saber cómo fue la crisis. Y tercero, que lleve el tiempo, porque pues, si completamos el tiempo 1 y el tiempo 2, pues vamos a estar en un problema. Por lo tanto, la gente debe aprender a manejar esos, digamos, esos 3 conceptos. Entonces, vamos a arrancar con estos ejes. Pues esta es la fácil, ¿cierto? Decirle que tenemos crisis focales y crisis generalizadas, ¿cierto? Esta es la fácil, recordando pues los tipos de crisis que vamos a tener en cada una de ellas, ¿cierto? Para eso, digamos que nos podemos poner un poco más complejos y entonces nosotros tenemos alguna sintomatología que nos permite tanto hacer localización como lateralización. Mi interés no es detenerme en esto, sino mostrarles las diferentes semiologías que nosotros podemos tener, ¿cierto? Una paresia, podemos tener un fenómeno distónico, automatismos como un componente focal motor, ¿cierto? Las versiones, automatismos orales, clonías unilaterales. Este es un signo lateralizador muy importante, la última clonía. En un fenómeno tónico clónico generalizado hay posturas especiales como el signo del 4, la postura en espadachín, ¿cierto? Vamos a encontrarlo, las muecas unilaterales también nos van a ayudar a hacer una localización y vamos a tener fenómenos más complejos como los fenómenos vegetativos, pero vamos a ver más adelante que esto es importante, arritmias, escupir, tener náuseas o vómito, la piroerección, el bostezo. Si bien en una crisis epiléptica uno puede tener falta del control de esfínteres, no lo consideramos como tal una manifestación vegetativa. Esta suele ser una manifestación mucho más reconocida como una manifestación vegetativa, que es la sensación de urgencia urinaria, la sensación de que yo tengo que ir a orinar pero no puedo. Tenemos cosas más sutiles como nistagmus, parpadeos, la miriasis, la risa, ¿cierto? El otro día los estudiantes me regañaron porque les dije que yo les hacía spoiler, pero me estoy haciendo hasta spoiler a mi propio libro. Yo puedo hacer spoiler de las películas. Si quieren ver una buena crisis elástica, les recomiendo ver El Guasón. Crisis de risa y de sonrisa. Pueden haber automatismos, digamos, de tocar los genitales, alteraciones del lenguaje, ¿cierto? Que puede ser o porque yo pierdo el lenguaje o solo hago una vocalización o tengo un lenguaje que es no funcional, ¿cierto? Puedo decir cosas pero no tienen sentido. Entonces, digamos que estas son como sintomatologías de todo lo que yo puedo tener. ¿Por qué va a ser importante saber la localización? Y me voy a volver entonces un poquito aquí. Porque hace diferencia en el tratamiento farmacológico que yo voy a utilizar. Pero además para mí es importante que ustedes reconozcan esos síntomas que son poco comunes, ¿cierto? Tanto los espasmos como las ausencias, como las mioclonías, que esas a veces pasan inadvertidas, es que está como nerviosito, como los fenómenos sensoriales o vegetativos o cognitivos, porque es necesario reconocerlos para que yo los intervenga otra vez. La estadística lo que nos dice es que los fenómenos que no se mueven son los que tienen más complicaciones a largo plazo. Por lo tanto, hay que reconocer eso como parte de la semiología para que yo las pueda intervenir. Pero además tienen una implicación clara en el tratamiento. Van a ser uno de los medicamentos que yo puedo utilizar en focales y van a ser otro de los medicamentos que yo puedo utilizar en crisis generalizadas. Por lo tanto, la semiología es una cosa fundamental. Y por favor, quien traiga al paciente lo mire. Pero vamos a tener claro el estado epiléptico no convulsivo, llamémoslo no motor, ya que estamos hablando del componente motor, ¿cierto? Yo puedo tener un estado epiléptico no convulsivo en un paciente que previamente tiene una encefalopatía epiléptica. Y entonces, ¿cómo lo reconozco? Esta es
De aquí la utilidad del electroencefalograma previo. Cuando nos hablan en los 4 ejes del electroencefalograma, realmente nos están hablando desde el viejo, del que ya trae, no del que nosotros le vamos a hacer cuando le estemos manejando el estado epiléptico. Nos están hablando del viejo. Entonces, esos pacientes que ya tienen encefalopatía epiléptica, nosotros vamos a ver que ellos ya tienen una actividad y un patrón, digamos, epileptiforme reconocido en otros estudios, y lo que vamos a encontrar es que ese patrón electroencefalográfico se torna más lento. Pero para que yo diga que es un estado epiléptico no convulsivo, claro, yo tengo que tener un paciente que tiene una alteración persistente de la conciencia o una alteración persistente neurológica. Y aquí sí es muy importante que yo pueda hacer la correlación electroencefalográfica. ¿Y qué me va a ayudar a saberlo? La verdad es que lo podemos tener solo desde la clínica, no necesito necesariamente el electroencefalograma. Entonces, estos son pacientes que, como les decía, tienen actividad epiléptica previa, con respecto a la previa más lenta, pero que se mejoran tanto clínica o electroencefalográficamente con la aplicación de anticonvulsivantes endovenosos. En otras palabras, si ustedes tienen un paciente que hace una alteración de la conciencia, ustedes creen que lo que está en un estado epiléptico no convulsivo, pues lo que tienen que hacer es poner una benzodiazepina, y si el paciente se mejora y se despierta, ustedes están frente a un estado epiléptico no convulsivo. O que yo tenga la presencia de fenómenos sutiles, automatismos paroxísticos, movimientos más sutiles, ¿cierto? Sobresaltos, cambios vegetativos que vienen y van. Esos fenómenos sutiles también me sirven para ubicarme en reconocer que estoy frente a un estado epiléptico no convulsivo. Y hay pacientes, obvio, que ellos ni tenían epilepsia o no tenían una encefalopatía epiléptica, y lo que estamos esperando es encontrar desde lo electroencefalográfico ya no la actividad previa más lenta, sino unos cambios nuevos, tanto clínicos como electroencefalográficos, con un paciente nuevamente con una alteración de conciencia que puede ser fluctuante, ¿cierto? Y yo le hago un registro electroencefalográfico y encuentro que hay una actividad epiléptica que debe cumplir con unas características que ya vamos a ver. Y nuevamente, pues digamos que yo lo puedo confirmar con una prueba terapéutica al aplicar un anticonvulsivante endovenoso, que si el paciente se mejora clínicamente, empieza a conectarse, está más conectado con la realidad, empieza a hablar, quiere decir que estamos frente a un estado epiléptico no convulsivo. Pero se vale como diagnóstico que cambie el electroencefalograma. O sea, nosotros ya teníamos un electro de base, ¿cierto? Y si aplicamos el anticonvulsivante y ese electro de base cambia, nosotros podemos también decir que estamos frente a un estado epiléptico no convulsivo. ¿Qué tipos de estados epilépticos no convulsivos tenemos? Pues vamos a tener el generalizado, claro, el clásico, que son las ausencias, como la crisis generalizada clásica que no se mueve, ¿cierto? ¿En qué pacientes vamos a encontrar estados epilépticos de ausencias? Tiene que ser una cosa supremamente exótica. Las ausencias infantiles y las ausencias juveniles son formas, comillas, benignas de epilepsia y de crisis epilépticas. Por lo tanto, es exótico que un paciente con esos síndromes epilépticos tenga un estado epiléptico. Usualmente encontramos en estado epiléptico a los pacientes que ya tenían una encefalopatía epiléptica con crisis generalizadas, que son pacientes que hacen ausencias atípicas, y quienes es frecuente en pacientes con síndromes como el Lennox-Gastaut, el Dravet o la epilepsia con crisis mioclónico-atónicas. Lo mismo va a pasar con las ausencias mioclónicas, principalmente en la epilepsia con crisis mioclónico-atónicas, es en donde vamos a encontrar este tipo de estados epilépticos, y esos pacientes suelen hacer frecuentemente estados epilépticos de este tipo, lo cual para nosotros es un reto porque estos pacientes ya tienen una encefalopatía previa, eso quiere decir ya tienen una alteración cognitiva previa. Y lo que nos van a llegar a decir en urgencias, llega la mamá del paciente y nos dice que el niño está diferente, el niño ya no se conecta conmigo, él hace otras cosas, doctor, pero no, hoy no las está haciendo y no sé qué le pasa. Pero como estos pacientes ya tienen alteración cognitiva, es muy frecuente que nosotros los pasemos inadvertidos. Pues si él ya tiene un retardo, pues él no hace nada. Y resulta que está en un estado epiléptico de ausencias. Entonces, en esas encefalopatías epilépticas con crisis generalizadas, no es infrecuente que nosotros nos encontremos esto. Crisis focales que pueden tener o no tener alteración de la conciencia. Entonces, otra vez nos devolvemos a la definición. Cualquier cosa que no se mueva y dure más de 10 minutos de origen focal, pues tenemos un estado epiléptico.
¿cierto? Puede ser con cambios en el patrón de conciencia, puede ser fluctuante, que tenga somnolencia y luego pasa al estupor y vuelve y más o menos se despierta y vuelve y cae, ¿cierto? O no necesariamente con alteración de la conciencia. Yo puedo tener un paciente con síntomas sensoriales o vegetativos o cognitivos, ¿cierto? O emocionales que persistan por más de 10 minutos. Y esa persona incluso tenemos la ventaja que llega y nos cuenta que está teniendo la manifestación y que sabe que la tiene. Y tenemos el estado epiléptico afásico, en donde, claro, yo voy a tener una alteración del lenguaje, sea una pérdida total del lenguaje, o como decíamos hace un rato, vocalizaciones, o lenguaje que es incoherente. Y para que lo llamemos estado epiléptico afásico, se espera algún grado de alteración de la conciencia. Es un paciente que fluctúa o que está somnoliento, ¿cierto? Es un paciente que va a tener algún grado de alteración de la conciencia. Y el estado epiléptico disautonómico, en donde podemos tener cualquiera de esos síntomas. ¿En quién es más común este tipo de estados epilépticos? Por ejemplo, el de Mesis está inmerso en un síndrome epiléptico de la infancia, que es la epilepsia con paroxismos occipitales de la infancia, si quieren llamarlo así no se llama de Panayotopoulos, pero yo todavía no he podido ni decirlo bien ni escribirlo bien. Y ese síndrome epiléptico se caracteriza porque tienen pocas crisis, 2, 3 en la vida, ¿cierto? Pero cada una de esas crisis fueron un estado epiléptico no convulsivo disautonómico. Entonces son niños que se despiertan a la mitad de la noche y empiezan a vomitar, 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 vomitar hasta deshidratarse. Y claro, algunos a veces pues tienen alteración de la conciencia y uno diría que tiene una alteración electrolítica, pero no, hace parte de la crisis epiléptica que están teniendo. Entonces, ese sería uno de los mejores ejemplos de un estado epiléptico no convulsivo de tipo disautonómico, pero podemos tener otras manifestaciones disautonómicas dentro de los estados epilépticos no convulsivos. Ya veremos entonces que esta es una de nuestras indicaciones para el electroencefalograma, pero lo vamos a hablar en el apartado de electroencefalograma. Vámonos con etiología, que es la otra cosa que es supremamente importante. Entonces yo tengo que saber mi estado epiléptico, por qué está causado. Yo puedo tener un fenómeno sintomático agudo. En este momento yo tengo una alteración que causa que haya un desajuste en ese equilibrio, ¿cierto? En esa regulación eléctrica cerebral, o sea que tengo un ataque cerebrovascular, un trauma craneoencefálico. Si bien es poco común, probablemente la principal manifestación en los niños son las crisis epilépticas de un ataque cerebrovascular. Suelen tener manifestaciones tardías los niños y cuando las tienen en muy agudo lo que suelen tener son crisis epilépticas y pueden convertirse en estados epilépticos. Para el adulto mayor esto es más común, es la principal causa de estado epiléptico y ese sí va a ser claramente en un sintomático agudo. Vamos a tener todas las infecciones sistémicas, ¿cierto? Entonces aquí entraría nuestro estado epiléptico febril, que me parece un apartado tan importante que hoy no lo incluí, porque me parece que hablar del estado epiléptico febril lleva mucho tiempo. Pero pues también, obvio, el paciente que tiene una neuroinfección, el paciente que ya tiene una epilepsia idiopática, pero algo le pasó hoy, se enfermó, le dio fiebre, no se tomó el medicamento, tiene una diarrea, pues eso hace que se aumente el tránsito intestinal y no haya hecho absorción suficiente del anticonvulsivante, eso puede pasar, ¿cierto? Luego, con algún desencadenante, en ese momento una epilepsia que estaba bien controlada se puede descompensar y llegar a un estado epiléptico. La suspensión del tratamiento es una causa muy común para los pacientes que ya tienen epilepsia. Yo he decidido que ya me siento curado. La vecina me dijo que no me tomara más eso porque pues eso me envenena y me hace adicto y estamos sobados, entonces deja abruptamente el tratamiento y eso es una razón muy clara para tener un estado epiléptico. Vamos a tener por otro lado los pacientes con estados epilépticos sintomáticos remotos, que a lo que nos referimos es a las secuelas de un evento pasado, ¿cierto? Tuvo hace un tiempo un trauma craneoencefálico, tuvo hace un tiempo un ataque cerebrovascular, tuvo una meningitis y hoy tenemos la consecuencia con la presencia hoy de un estado epiléptico. Y claro, esto también nos va a pasar pacientes a los que no importa qué les hagamos, no nos vamos a dar cuenta de qué es lo que tienen y por qué llegaron ahí. Pero nuestro trabajo es poderlos clasificar en estos dos grupos grandes. Ahora, nosotros vamos a tener, claro, no podemos olvidar el estado epiléptico febril, aunque la ILAE nos dice que
que ya no lo consideramos, que lo consideramos acá, que eso se considera un estado epiléptico sintomático agudo. Y lo mismo las epilepsias idiopáticas, que ellos dicen, mire, esas son epilepsias que se controlan con mucha facilidad, no tiene por qué descompensarse, luego realmente es un fenómeno sintomático agudo porque necesita un desencadenante para que entre en un estado epiléptico. Solamente que ellos van a tener unas particularidades en el manejo, ¿cierto? Los medicamentos son diferentes en el estado epiléptico febril y en las epilepsias idiopáticas, pues la recomendación es siempre manejarlas como una epilepsia generalizada para no equivocarse. Y respecto al estado epiléptico progresivo, que es otra de las categorías de etiología, ¿cierto? Digamos que esas son condiciones progresivas, como su nombre lo indica, o sea, son fenómenos que aparecen y pueden aparecer de forma abrupta o de forma insidiosa y que se van empeorando en el tiempo. El tiempo puede ser un tiempo agudo, como lo vemos en uno de las causas de un estado epiléptico progresivo, como es el síndrome de Fires. En el síndrome de Fires, se llama así, ya se llama Danors, es una persona que venía previamente sana, empieza a hacer picos febriles y con eso viene haciendo crisis que lo llevan rápidamente a entrar en un estado epiléptico que es un estado epiléptico súper refractario. Pues, la mayoría de estas condiciones nos llevan a estados epilépticos súper refractarios por su condición de fenómeno progresivo que va empeorando en el tiempo. El FIRES es una condición aguda, súper aguda, pero vamos a tener otras manifestaciones como por ejemplo el síndrome de Rasmussen, que ese es insidioso y pueden pasar semanas a meses antes de que entre realmente en una crisis prolongada. Yo puedo tener un estado epiléptico súper refractario y un fenómeno progresivo con causas estructurales, sí. Por ejemplo, un clásico para esto son los trastornos del desarrollo cortical, sobre todo los que son extensos, por ejemplo, las semimegalencephalias, es posible que eso ocurra. Secuelas, cicatrices de eventos hipoxico-isquémicos, por ejemplo, las secuelas de una ACV podrían también causarlo, pero nuestros principales enemigos en este punto probablemente son las causas autoinmunes, como es el caso del FIRES o del Rasmussen o de las encefalopatías autoinmunes, como las encefalopatías con anticuerpos anti-NMDA. Este tipo de situaciones nos van a llevar a estados epilépticos progresivos. Siempre le saco un poco el cuerpo hablar de este tipo de condiciones, básicamente porque nos desvía del camino de hablar del común del estado epiléptico, que son los otros, pero evidentemente esta condición está acá. Para fortuna de ustedes, ese es un problema totalmente mío y para infelicidad mía, pues es muy difícil de manejar. El otro eje que nos decían era la edad. Entonces, la edad también tiene una cosa que es importante que nosotros miremos. Nos preguntan por la edad, parecería una cosa como simplona, ¿no? Que le pregunten a uno la edad del paciente, pues obviamente que no se la sabe. Están preocupados o nos dicen, preocúpese por la edad del paciente, básicamente porque recuerden que la mayoría de los síndromes epilépticos son edad dependientes. Yo voy a tener síndromes para el neonato, para el lactante, para los preescolares y escolares, adolescentes y adultos los adultos mayores, ¿cierto? Y aquí entonces yo voy a tener, con la edad me ayudo a reconocer síndromes específicos, como en el caso, por ejemplo, de los neonatos con los síndromes que vienen con patrón electroencefalográfico de estallido-supresión, en los lactantes el síndrome de West, en los escolares aquí vamos a tener la epilepsia con crisis mioclónico-atónicas, el Lennox-Gastaut, el Dravet, fenómenos como el FIRES, es más común encontrarlos en escolares, ¿cierto? O en los adolescentes las epilepsias idiopáticas generalizadas. Entonces, digamos que por edad yo puedo ayudarme a intuir un síndrome epiléptico que me implique unos manejos específicos. Por ejemplo, nosotros sabemos que este tipo de síndromes de estallido-supresión tienen una mala respuesta a la benzodiazepina y a lo mejor de entrada vamos a necesitar medicamentos que se utilizan en el superrefractario, ¿cierto? Estos síndromes idiopáticos generalizados siempre van a tener manejo como crisis generalizadas, lo mismo que estos síndromes específicos pues como el Lennox-Gastaut, la epilepsia estatómica crónica o el FIRES, que van a requerir manejo específico para crisis generalizadas, ¿cierto? Si yo ya supiera que el paciente tiene FIRES, esa fue una discusión que tuve ayer, la verdad es que uno no sabe que un paciente va a tener un FIRES hasta que ya no lo despierta de su primer coma barbitúrico y se da cuenta que no respondió. En principio uno no lo sabe antes, lo sabe después de que ya empezó el manejo.
Pero si uno lo supiera de antes, sabría que este paciente tiene una indicación precisa de un tratamiento poco común, que es utilizar dieta cetogénica en el estado epiléptico. Entonces, nos ayuda a seleccionar el medicamento, pero además nos ayuda a orientarnos en causas. Es más probable que en un lactante lo que yo me encuentre son crisis febriles, ¿cierto? Es más probable en el recién nacido que si tiene un estado epiléptico tenga relación con lesiones o con causas sintomáticas agudas. Lo más probable en los neonatos es que un estado epiléptico se relacione con una encefalopatía hipóxico-isquémica, con una hipoglicemia, con una ictericia prolongada. Por lo tanto, digamos que nosotros ya, ese es el común de estos pacientes. Y en los adultos mayores, por las enfermedades degenerativas, el Parkinson puede llevar a crisis, el Alzheimer puede llevar a crisis en fases avanzadas de la enfermedad. Por lo tanto, fenómenos degenerativos o ataques cerebrovasculares pues van a ser más probables para los adultos mayores. Entonces, la edad, digamos que tiene la importancia de orientarme a un síndrome que va a requerir un tratamiento específico y ayudarme a intuir la etiología de estos pacientes. Por eso es importante, digamos, obvio, uno sabe la edad, pero pensar en la edad como una cosa que nos orienta también en el manejo. Y finalmente el electroencefalograma dentro de estos 4 ejes. Definitivamente es indispensable en los pacientes que tienen una alteración de conciencia, sea porque tienen una alteración propia prolongada, una alteración de conciencia prolongada, o sea, un estado epiléptico no convulsivo, o porque nosotros lo pusimos en coma, ¿cierto? Con lo que lo hayamos puesto en coma, con barbitúricos, con goteo continuo de benzodiazepina, con algún anestésico, con lo que quiera que sea que le hayamos hecho coma, pues este paciente tiene una alteración de la conciencia y una alteración, digamos, de toda su fisiología que me impide a mí vigilar al paciente de forma clínica. Todo aquel paciente que no tengamos la capacidad desde la clínica de vigilarlo debería tener una monitorización electroencefalográfica. Para los pacientes con crisis que son evidentes, ¿cierto? En el servicio de urgencias, pues resulta ridículo pedir un electroencefalograma. Claro, puede que nosotros nos confundamos con eventos no convulsivos como las crisis psicógenas, eso podría pasar, y de pronto ese paciente también va a requerir, digamos, una confirmación electroencefalográfica, solo que semiológicamente las crisis psicógenas pues tienen unas manifestaciones que son muy particulares y le permiten a uno desde la clínica reconocerlas y poder hacer el manejo. Realmente antes de que uno consiga un equipo de electroencefalografía, ya uno ya llegó y ya vio al paciente y entonces uno dice que por semiología eso debe ser una crisis psicógena. Digamos que no es una indicación común, pero a veces hay pacientes que las hacen muy bien, pero lo que sí es cierto es que en quienes queremos hacer monitorización electroencefalográfica, en los pacientes que tienen una alteración de la conciencia. Pero volviendo a los ejes, otra vez lo que nos están proponiendo desde los ejes no es que hagamos un electroencefalograma en el manejo del estado epiléptico. El electroencefalograma tiene una dificultad y es que requiere un entrenamiento adicional para comprenderlo. Eso quiere decir que esta es una competencia de un neurólogo o neuropediatra, no es una competencia de un médico general. Nadie espera que un médico general sepa interpretar un electroencefalograma. Nadie espera de una enfermera que sepa interpretar un electroencefalograma, por lo menos no estos. Por lo tanto, digamos que se empieza a volverse un paraclínico estorboso, porque yo requiero, ya empieza a ponerse complicado porque requiere un personal entrenado y obviamente un equipo especializado. De hecho, necesito un técnico también especializado, porque si el técnico no sabe poner bien los cables y se sueltan en la mitad de la crisis, pues tampoco hicimos mucho, ¿cierto? Y nos va a llevar a hacer interpretaciones erróneas. Entonces, lo que ellos nos dicen no es a todos los pacientes con estado epiléptico póngale monitoreo, eso no es cierto, sino a aquel paciente que tenga una alteración de conciencia o que yo estoy inducido. Y cuando hablamos del electroencefalográfico, por favor, pienses en el electro viejo. Ese electroencefalograma viejo que nos permitía hacer la clasificación por síndromes, porque cada uno de estos síndromes van a tener un patrón electroencefalográfico que es muy particular, ¿cierto? Que nos permite hacer el diagnóstico de síndrome. Entonces, si ese paciente, como ya lo veíamos para el estado epiléptico no convulsivo, ¿cierto? Hay unos pacientes que ya vienen con encefalopatía epiléptica y otros sin encefalopatía epiléptica, y entonces yo lo que le voy a mirar tiene que ver con la comparación con el patrón electroencefalográfico anterior.
Luego, cuando nos dicen en los ejes, piensen en el electroencefalograma, insisto, no es que lo hagan ahí mismo cuando están manejando el estado epiléptico, sino que piensen en el viejo para que les ayude a orientarse en el tipo de síndrome y obviamente eso ayuda a orientar el tratamiento. Sin embargo, como decíamos ahí, sobre todo cuando estamos hablando del estado epiléptico no convulsivo, pues evidentemente nosotros tenemos que reconocer unos patrones. Mi interés en esta conferencia no es que ustedes aprendan a reconocer patrones electroencefalográficos, pero sí pues que ustedes hayan oído hablar de qué es lo que estamos hablando de actividad rítmica y evolutiva cuando estamos hablando de un patrón ictal. Entonces vamos a encontrar una actividad que se hace mejor organizada. Evolutiva es un término que se refiere a cambios que está teniendo la actividad durante el registro, que empieza en un lado y se difunde hacia zonas aledañas, ¿cierto? Que empieza con mayor amplitud y termina con menor amplitud, que empieza más lento y se vuelve más rápida, o al revés, empieza muy rápida y se vuelve lenta. Es una cosa característica, por ejemplo, de la actividad evolutiva en las crisis tónico-clónico generalizadas, que empieza con poliespigas rápidas de alto voltaje y van disminuyendo en voltaje y convirtiéndose en complejos de punta onda lenta. Entonces, digamos que esos cambios dentro de la actividad en el trazado nos hacen considerar un fenómeno evolutivo. Nuevamente, ¿a quién vamos a decirle que tiene un estado epiléptico? Pues al que tenga esa actividad rítmica y evolutiva más de 5 minutos asociada a la alteración de conciencia. Y nosotros podemos tener patrones focales generalizados o unos patrones, digamos, electrográficos característicos del estado epiléptico. Esta es una actividad evolutiva, por ejemplo, una actividad que empieza de bajo voltaje y más rápida, ¿cierto? Si ustedes me creen, de hecho tiene un predominio del lado izquierdo, estas onditas más rápidas las vemos predominantemente en el lado izquierdo, del lado derecho no se ven tan claras, de pronto aquí un poquito, pero en la medida que esto va avanzando, si ustedes me creen, empieza más rápido, les estoy señalando las punticas, y de pronto empieza a hacerse más lento, ¿cierto? Entonces ya las vemos como más espaciadas, pero además aumentaron en amplitud, ¿cierto? Eran chiquiticas, y aquí las vamos viendo grandes, 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 cada vez más lentas, ¿cierto? Pero además antes en este primer pedazo solo estaban del lado izquierdo y aquí ya se pasan claramente para el lado derecho. Esto es a lo que llamamos nosotros una actividad evolutiva. Esto es un patrón muy característico de determinadas etiologías, que son los PLEDs o la actividad epileptiforme periódica lateralizada. Este es uno de los patrones que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en encefalitis herpéticas. A veces cuando uno tiene mucha dificultad en el diagnóstico de una encefalitis por herpes y uno está confundido y el líquido cefalorraquídeo no le colaboró y el film Array no ayuda tampoco en el procedimiento, eso puede pasar. Uno en ese desespero a veces podría ayudarse de un electroencefalograma que si encuentra PLEDs y digamos la clínica y las asociaciones epidemiológicas nos acercan allá, pues nosotros podríamos pensar que estamos frente a una encefalitis herpética. Son estas actividades, los números impares son del lado izquierdo, los pares son del lado derecho, la letra corresponde al lóbulo donde tenemos puesto el electrodo, y si ustedes me creen, aquí tenemos la línea media izquierda, la línea media derecha, la región temporal izquierda y la región temporal derecha, y se van a dar cuenta cómo pues aquí está lento, pero no hay este tipo de pullas, y esta es actividad más lenta que está acá, que claramente está solamente a la derecha, y tiene la característica de que se presentan de una forma periódica, pin, pin, ¿cierto? Va teniendo como una periodicidad en su presentación. Esos serían unos PLEDs. Podemos ver PLEDs en otras etiologías, por ejemplo, en eventos hipoxicemicos también podemos ver PLEDs, pero en algunas etiologías pues nos puede ayudar. Y las ondas trifásicas, que esas sí que son todo un reto para quien está manejando un estado epiléptico, porque las ondas trifásicas también se pueden presentar en encefalopatías metabólicas hipóxico-isquémicas. Es muy frecuente, por ejemplo, que en hipoglicemia o en encefalopatías urémicas, por ejemplo, se presenten ondas trifásicas, ¿ya? Que no tienen nada que ver con un estado epiléptico. De ahí que cuando estamos hablando que en el estado epiléptico no convulsivo nos dicen, entonces, usted tiene un paciente que puede tener o no una alteración de la conciencia, ¿cierto? Que tiene una manifestación específica y que entonces usted hace la prueba terapéutica, le pone la benzodiazepina y mira a ver qué pasa.
¿cierto? Y en estos pacientes que a veces es difícil saber si es la causa la que nos lleva a tener ondas trifásicas o si es porque está en un estado epiléptico, una de las formas que uno tiene para pensarlo y para sospecharlo es que uno pone la benzodiazepina y cambia el patrón de las ondas trifásicas. Si cambia, estamos frente a un estado epiléptico. Si tenía una hipoglicemia, pues el patrón no va a cambiar. Entonces, a veces uno tiene, en patrones electroencefalográficos tan complejos como este, a veces uno tiene que llegar directamente a la prueba terapéutica. No lo sabe. Y este es un patrón de estallido-supresión que lo vemos en encefalopatías graves, pero además para que ustedes lo reconozcan, porque es un patrón importante, cuando nosotros estamos hablando del manejo del coma barbitúrico. Este es nuestro esperable, eso es lo que queremos que ocurra cuando ponemos un coma barbitúrico, y es que llegue a este patrón. Yo usualmente cuando estoy dándoles el seminario les digo, pues esto no se necesita entrenamiento, si ustedes ven una cosa así en donde se prende y se apaga, se prende y se apaga, se prende y se apaga, pues ustedes ya saben que lo tienen en coma barbitúrico. Pero algunas encefalopatías nos pueden tener al paciente así, solito, sin que le hayamos puesto ningún medicamento, y este es un patrón además de mal pronóstico, cuando es espontáneo, ¿no? Es un patrón de mal pronóstico en el estado epiléptico. Entonces, vámonos a lo que nos interesa, que es lo del tratamiento. Otra vez, el tiempo es fundamental acá. De lo que yo corra para manejar al paciente, le aseguro al paciente disminuir las secuelas y disminuir el chance de mortalidad. Si bien yo debería hacer muchas cosas a la vez, también es cierto que debo llevar unas etapas, ¿cierto? Y debo ir cumpliendo mis etapas para, nuevamente, para tener un orden mental que me permita organizarme, pero además para evitarle al paciente también complicaciones. A veces uno se angustia y empieza a ponerle de todo al paciente, ¿cierto? Y lo único que lo lleva es una iatrogenia. Entonces, digamos que si bien existe vamos contra reloj, ¿cierto? Hay un manejo de cosas que vamos haciendo en el mismo momento, hay que recordar que existen unas etapas y que es bueno que nosotros las sigamos para que podamos tener un éxito en este tratamiento. Entonces, haciéndolo simplón. Simplón es que cuando yo le digo que está en el tiempo 1, en una crisis motora serían los primeros 5 minutos, obvio yo le voy a hacer un ABC, voy a hacer una historia clínica rápida, pero que me oriente a lo que yo necesito, voy a considerar bajo esta historia clínica y mi primera evaluación qué estudios voy a necesitar, pero claro, en ese mismo momento yo tengo que estar, manejo simultáneo, en ese mismo momento yo tengo que estar pensando en el uso de benzodiazepina, ¿cierto? Pasados 5 minutos más, y si la crisis no ha respondido, o sea, a los 10 minutos de iniciado el estado epiléptico, yo pongo mi segunda dosis de benzodiazepina y pongo la segunda línea de tratamiento. Ustedes pueden encontrar esquemas, digamos que protocolos de manejo de estado epiléptico hay como instituciones hospitalarias allá, ¿cierto? No es esto una regla rígida. Y ustedes van a ver, ustedes pueden encontrar protocolos en algunos sitios que les dicen que son súper relajados, como espérese, ponga una segunda dosis de benzodiazepina y espérese otro ratico antes de poner la segunda línea. Claro, lo que hemos visto es que, recordando desde la fisiopatología, que en la medida que va pasando el tiempo nosotros perdemos mecanismos inhibitorios y aumentamos los excitatorios. Algunos dicen no, de entrada, ponga usted todo de entrada. Pero otra vez nosotros corremos el chance de aumentar la iatrogenia y de aumentar efectos adversos del paciente, que tampoco es la idea es tener al paciente bien. Por lo tanto, la recomendación que nosotros hacemos como escuela es que cuando ponga la segunda dosis de benzodiazepina es el momento perfecto para poner la segunda línea de tratamiento. Ya lo vamos a ver. Y obviamente cuando yo llegue al tiempo 2, quiere decir que yo estoy frente a un estado epiléptico que se está resistiendo al tratamiento, ¿cierto? Claro, si yo lo puedo manejar desde el principio, también es posible que ustedes sean los más de malas y el paciente les llegue en el tiempo 2 al servicio de urgencias. Pues en una ciudad donde la gente cierra las ambulancias, la ambulancia no llega, se mete por el carril de Transmilenio para circulación, ¿cierto? En esas cosas que nosotros vemos a diario en Bogotá, pues es posible que el paciente nos llegue en el tiempo 2 y que hay que hacer este mismo manejo, ¿cierto? Pero si nosotros ya lo estábamos manejando y alcanzamos el tiempo 2, no ha respondido a la segunda línea de medicamento, pues es un paciente claramente candidato al coma barbitúrico. Es lo que debería ocurrir. No siempre
puede ser, pero es lo que debería ocurrir. Entonces, nosotros sabemos que hay que hacer un ABC, poner líquidos, poner oxígeno, ¿cierto? Hacer una historia clínica rápida, evaluar rápidamente a nuestro paciente que nos ayude a saber qué tiene, qué podemos hacer por él, y obviamente eso nos ayuda a orientar los primeros laboratorios, las cosas que yo voy a pedir. ¿Qué voy a pedir? Pues digamos que ahí yo tengo que ubicarme en mi etiología, ¿cierto? Entonces, ponemos oxígeno, limpiamos secreciones, cabecera elevada, el paciente de medio lado, valga decir, que es nuestra posición de seguridad. Hay que canalizar al paciente. En principio, la recomendación es que se inicie con solución salina, ¿cierto? Porque yo realmente lo que quiero es una estabilidad hemodinámica. Sin embargo, si yo tengo documentada la hipoglicemia, a nadie se le niega una glucometría entrando en urgencias, pues es válido que yo empiece el manejo de líquidos con dextrosa con electrolitos. Pero básicamente si mi sospecha clínica es muy fuerte o si ya la documenté con una glucometría, recordando que la glucometría es mala para medir hipoglicemia. Y obviamente yo lo que tengo que saber aquí es si yo estoy frente a un estado epiléptico sintomático agudo, porque tengo que empezar el manejo para mi condición aguda, ¿cierto? Si está con un desequilibrio electrolítico, empezarlo a corregir. Si está deshidratado, empezarlo a hidratar. Si tiene hipoglicemia, empezar a ponerle glucosa, ¿cierto? Si tiene un trauma craneoencefálico y lo que tiene es un edema cerebral, empezar a hacer las medidas básicas de manejo de la hipertensión endocraniana. Si tiene una neuroinfección, pues hay que empezarle a poner el tratamiento, yo no le puedo seguir pensando. Por lo tanto, digamos que en este ABC yo tengo que estar en simultánea haciendo un interrogatorio, ¿cierto? Y un examen físico. ¿Para qué? Para ubicarme en mi causa, ¿sí? ¿Qué voy a preguntar rápidamente? ¿Este paciente ya antes había tenido crisis? Aquí sí, aunque yo peleé mucho por el término de crisis, pues recuerden ser un poco más explícitos para los pacientes, ¿cierto? No me pregunten por qué. Muchas veces, aunque el paciente ya tiene el diagnóstico de epilepsia y ustedes le preguntan si el niño ya tiene epilepsia, les van a contestar que no, porque la palabra a la familia no le gusta, por el estigma que tiene la palabra epilepsia. Entonces, ustedes le preguntan por la epilepsia y les dice que no, que el niño lo que ha tenido es muchas convulsiones, pero epilepsia no. ¿verdad? Por eso pregunten siempre si ha tenido crisis previamente, si tiene enfermedades o condiciones agudas, si fue posible que se expusiera a algún tóxico. En los lactantes y los preescolares, la presencia de fiebre para pensar en un estado epiléptico febril versus una neuroinfección. La historia familiar de epilepsia que nos ayuda a pensar más en un síndrome epiléptico edad o no edad dependiente, y como siempre les digo, una pregunta rápida sobre neurodesarrollo que nos ubica en la condición previa del paciente, ¿cierto? Si ese paciente es un niño sano previamente antes de llegar con este estado epiléptico o no. Y rápidamente también en un examen físico es muy difícil en la mitad de una crisis que nosotros podamos hacer un verdadero examen físico. O sea, en serio no les van a salir los reflejos musculotendinosos, eso no va a salir con el paciente en una postura tónica generalizada, ¿cierto? De hecho, hacerle signos niños en la mitad de la crisis es una ciencia oculta, pero buscamos cosas rápidas como signos de trauma, estigmas neurocutáneos que nos ayudan también a ubicarnos en la posible causa, y supremamente importante hacer la vigilancia de signos vitales y signos de hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Porque vamos a requerir el manejo de esto de forma urgente. Cuando yo tengo eso, pues yo ya puedo sospechar de mi causa de la epilepsia, y sospechando de la causa del estado epiléptico y sospechando esa causa del estado epiléptico, pues puedo hacer e iniciar el manejo de la causa sintomática aguda versus empezar a considerar manejar esto, si esto ya es una epilepsia, como una epilepsia de acuerdo a su clasificación. Por lo tanto, estos laboratorios, estos exámenes que vamos a pedir nosotros, pues dependen es de la historia clínica y del examen físico. Dependen de lo que nosotros pudimos extraer del paciente. Que les llevan el paciente y ustedes no tienen historia clínica previa, ahí sí nos toca tirar un escopetazo y hacerle de todo, ¿cierto? Porque no tenemos ni idea. Pero la gracia de tener unos datos previos, una historia clínica y un examen físico, es que nos permite ser racionales. Después uno pide un montón de exámenes porque no sabe para dónde va, y lo peor es que cuando llegan ya no sabe usted tampoco analizarlos, sobre todo porque muchos de ellos van a tener cambios por efecto de las mismas crisis. Recuerden, por ejemplo, que podemos tener una activación del pool periférico de leucocitos y podemos tener una leucocitosis sin que el paciente tenga infección. Por lo tanto, yo tengo que saber para qué pedir el examen y qué es lo que estoy esperando de mis exámenes para que yo pueda utilizarlos realmente en el manejo claro del paciente.
Si la historia nos sugiere una infección, hay que hacer lo que yo necesite, desde una placa de tórax, un examen de orina, lo que se necesite para saber si el paciente está frente a una infección versus una neuroinfección. Y en el paciente que ya tiene epilepsia y que toma medicamentos anticonvulsivantes y que creemos que no se lo tomó, pues hay unos que son sinceros, no se lo tomó, yo se lo dejé de dar ayer, ya ni siquiera, no se desgasten con los niveles, ¿cierto? Esto a veces es muy necesario con los adolescentes, y es que ellos son rebeldes y entonces no se toman el medicamento. Entonces, como yo soy rebelde, no me lo tomo, pero los papás no saben si se lo toman o no. Entonces, toca pedirle los niveles séricos porque esa sería nuestra razón por la cual hemos llegado a un estado epiléptico, ¿cierto? Versus pacientes, por ejemplo, que están en politerapia, no solo que reciben varios anticonvulsivantes a la vez, sino que reciban otras terapias. Por ejemplo, el paciente VIH positivo, que los antirretrovirales tienen interacciones con los anticonvulsivantes, los pacientes hipertensos, diabéticos, todos los medicamentos pueden potencialmente tener interacciones y eso hace que se me suban o se me bajen los niveles y ser una causa del estado epiléptico. Solamente que hay que recordar que los únicos medicamentos que tienen medición clara de niveles séricos son el fenobarbital, el valproico, la carbamazepina, la primidona y la fenitoína. Ni siquiera las benzodiazepinas, porque uno termina escribiendo benzodiazepinas en orina como si fuera un tóxico y le dicen que positivo o negativo y uno ahí no supo nada. Y en sangre pues le dicen positivo y uno queda un poco perdido. Entonces, estos son los medicamentos a los que yo les puedo pedir niveles séricos. Que no hagan el oso de pedirle los niveles séricos al topiramato, que no hay. Existen de forma experimental, en algunos sitios los hacen, pero es básicamente nos sirven en esos casos para saber si el paciente se toma o no se toma el medicamento, pero una utilidad real clínica, niveles séricos de la motrigina, topiramato, la cosamida, levetiracetam, no existe, no tienen un uso real clínico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En cuanto a medicamentos, nosotros dijimos, listo, llegamos a nuestro tiempo 1 y a mí me dijeron que en el tiempo 1 yo voy haciendo historia, voy estabilizando al paciente, pero de una vez voy empezando los medicamentos. Entonces, ¿cuáles son qué es lo que tengo yo que hacer? El primero, como siempre, la benzodiazepina. La benzodiazepina es el primer escalón, no importa en qué momento, en qué tiempo nos llegue el paciente. O sea, claro, ustedes saben que si el paciente llega después de una hora de crisis, ustedes arrancan perdiendo porque obviamente tienen perdidos los mecanismos compensatorios, ya le faltan la mitad de los receptores de GABA, ¿cierto? Digamos que uno arranca perdiendo. Sin embargo, siempre este va a ser el primer paso. No se lo salte, porque la benzodiazepina es rápida, tiene unas latencias de acción muy cortas, tiene una ventaja y es que es liposoluble. Eso le permite difundir por las membranas celulares. Por lo tanto, ella difunde en la barrera hematoencefálica, no necesita transportador, ni receptores, ni nada. La benzodiazepina rápidamente difunde la barrera hematoencefálica, penetra y llega a hacer lo que tiene que hacer es hacer la inhibición. Por lo tanto, nunca obvien este paso. No importa si el paciente les llegó muy tarde, lleva 1 hora, 2 horas en crisis, no importa. Claro, entre más tiempo lleve y perdió mecanismos compensatorios y yo le pongo benzodiazepina cuyos efectos adversos son producir hipertensión y producir parada respiratoria, pues digamos que, claro, en ese momento que yo lo hago, pues es muy probable que yo favorezca, aumente el chance de hipotensión, bradicardia o depresión respiratoria poniendo esa benzodiazepina, pero igual este es el paso a dar, ¿de acuerdo? ¿Cuál benzodiazepina? Pues la que haya. La que haya porque los estudios, los ensayos clínicos han comparado poner lorazepam comparado con midazolam y lorazepam comparado con diazepam y realmente la respuesta es la misma, tanto en frecuencia de efectos adversos como en respuesta clínica y control de la crisis. Los estudios clínicos con clonazepam son muy escasos, son difíciles de encontrar. Para desgracia nuestra, además, los que más usan el clonazepam son los alemanes y los franceses. Allí venga el francés. A veces somos capaces de leer los ensayos clínicos, pero en serio lo del alemán, mi alemán está muy mal últimamente. Por lo tanto, a veces lo que nos cuesta es conseguir literatura del clonazepam, pero en principio lo hemos entendido como que todos son iguales. Por lo tanto, desde la efectividad, no importa cuál tengan ustedes, usen el que tengan a la mano. Ustedes van a ver que las guías de atención primaria siempre les recomiendan diazepam, porque de todas las benzodiazepinas es la más económica,
¿cierto? Y se asume que por económica ustedes la van a encontrar con facilidad, pero eso no necesariamente es cierto. Para nosotros, por ejemplo, hoy en día en nuestro medio es más fácil conseguir midazolam, obvio que está en el plan básico de salud, que están todos los carros de paro, ¿cierto? En todos lados hay un midazolam, para lo que sea. Por lo tanto, probablemente hoy en día para nosotros es más fácil conseguir midazolam. Y hay que recordar que las benzodiazepinas, además de su rápida acción, de que hacen efecto sobre todo tipo de crisis, tienen otra ventaja adicional y es que yo las puedo poner por diferentes vías, ¿cierto? Entonces, clonazepam y midazolam se pueden poner endovenosos, intramusculares, intraorales, intranasales. De hecho, midazolam tiene alguna evidencia para el uso a través digamos, por infusión pulmonar. O sea, ustedes tienen al paciente intubado y por el tubo urotraqueal pueden echar el midazolam que tiene una absorción rápida por el alvéolo. Y es seguro usarlo así. Si ustedes quieren también intraóseo, si les gusta, yo sé que a ustedes les encanta, no sé por qué le quieren hacer esa maldad a los pacientes cuando pueden cogerle una vena o ponérselo por la nariz, pero bueno. Digamos que esa es una ventaja de las benzodiazepinas, que nos permiten utilizar diferentes vías. Luego, si el paciente llega, no hay una excusa, apenas entra de poner una benzodiazepina, no necesito que tenerlo, no necesariamente tiene que estar canalizado para que yo pueda empezar el manejo con la benzodiazepina. Haciendo una exclusión, obvio, del diazepam, que recuerden que las únicas vías que podemos utilizar con él son la endovenosa y la intrarrectal. Existen ya preparaciones en otros países que nosotros todavía no tenemos, que se utilizan como un manejo prehospitalario, ¿cierto? Esto es para pacientes, por ejemplo, con encefalopatías epilépticas, que frecuentemente hacen estados epilépticos y entonces le enseñamos a los papás a hacer un manejo con benzodiazepina en casa. ¿Qué existe? Existe el midazolam en spray nasal. El midazolam para presentación oral es un líquido que viene como en una jeringuita prellenado y se echa ahí en la boca. Hoy en día existen unas especies de dispositivos que también se ponen dentro de la boca para el diazepam, más el uso intrarrectal, ¿ya? Entonces, digamos que ya existen unas nuevas alternativas, incluso para manejo ambulatorio, para que se lo damos a estos pacientes con encefalopatías epilépticas para que no lleguen a urgencias. O sea, en serio, si el niño tiene una crisis que dura más de 5 minutos, usted saca su spray nasal del midazolam, le hace un disparo y pues cuando pare ya no llega a urgencias. Que a lo mejor en urgencias no vamos a hacer nada diferente, ¿cierto? Entonces, eso nos asegura tener un manejo rápido con la benzodiazepina. Esas presentaciones nosotros no las tenemos en Colombia, como siempre nosotros somos supremamente recursivos. Valga decir que la presentación en ámpulas rectales de diazepam ya no se consigue en ninguna parte del mundo, entre otras cosas, pues por todo lo que tiene que ver con maltrato infantil y abuso sexual. Se prefirió eliminar ese tipo de presentaciones, sin embargo, cuando nosotros lo único que tenemos es diazepam y no tenemos una vena, pues tenemos que utilizar la presentación intrarrectal o utilizarlo artesanalmente por vía intrarrectal. Pero nosotros que somos bien recursivos, a los papás les enseñamos a manejar góticas de clonazepam. No es lo mismo, no se absorben lo mismo las gotas orales, pero pues es lo que hay y es lo que nosotros tenemos. Entonces, volviendo aquí a nuestra secuencia de manejo, lo primero que vamos a poner la benzodiazepina por todas esas razones. Y si pasan 5 minutos, yo esperé esa benzodiazepina, pero no hizo efecto, pues tengo que irme con la segunda línea, ¿cierto? Pongo una segunda dosis de benzodiazepina, pero ya inicio mi segunda línea. La segunda línea, digamos que los clásicos son los que más nos gustan aquí en segunda línea, la fenitoína, el valproico y el fenobarbital. Hoy ya reconocemos un poco más en la segunda línea la levetiracetam y la lacosamida. Digamos que yo sigo pensando que nos falta evidencia suficiente que nos diga que de verdad son útiles, pero pues están ahí, están en los protocolos y ustedes los van a encontrar. Recordando esto que es supremamente importante, y es que la fenitoína solo se la pueden poner en las crisis focales. Si ustedes tienen un paciente con epilepsia idiopática, con un síndrome epiléptico específico, o si tienen claramente una crisis generalizada, por ejemplo, un estado epiléptico de ausencia, no se les ocurra usar fenitoína. La fenitoína tiene muchas otras ventajas, como que no produce alteración de la conciencia, no produce depresión respiratoria, pero si se lo ponemos a crisis generalizadas, yo lo que voy a hacer es inducir más crisis generalizadas y llevarlo a otro estado epiléptico. Estaba en un tónico clónico y lo saco uno de ausencias, o estaba en una de ausencias y lo saco uno neoclónico.
Por lo tanto, recuerden que la fenitoína solo se pone en crisis focales. Puede suceder que ustedes no sepan cómo fue la crisis, inició realmente como focal y luego generalizó. Pero a veces los mecanismos, digamos, por los cuales, las causas por las cuales llegamos al estado epiléptico nos ayudan. Si estamos frente a una neuroinfección o si estamos frente a un tumor o a un trauma craneoencefálico, pues el mecanismo fisiopatológico es focal y yo estoy ahí autorizado para utilizar la fenitoína. Paciente en el que ustedes no conozcan la semiología, manéjenlo como una epilepsia generalizada. Pero no se vayan a complicar la vida. Claro, y entonces lo que debería haber es una flecha que salga de aquí hasta acá, porque si esto no funcionó, lo correcto es que yo lleve al paciente a coma barbitúrico porque ya estamos en un estado epiléptico refractario, que es aquel que ha pasado más de 60 minutos versus aquel que no ha respondido a la segunda línea de tratamiento. Luego, realmente la flecha debería venir para acá, ¿cierto? Si no responde a segunda línea, lo correcto es que yo lleve a mi paciente a coma barbitúrico. Solo que recuerden que el coma barbitúrico requiere de estar en una unidad de cuidado intensivo. No vayan a hacer esto en urgencias, por favor. No se conduele con el paciente, intubarlo y darle ambú por 48 horas, eso no tiene presentación ninguna, ¿cierto? Porque además con el coma barbitúrico no importa a ustedes qué usen para llevarlo a coma barbitúrico. Con el coma, el paciente va a tener otras complicaciones, inmunosupresión, hipotensión, bradicardia. Por lo tanto, digamos que las complicaciones que se van a presentar en el manejo de un coma, más el electroencefalograma que lo necesitamos, ¿cierto? El monitoreo electroencefalográfico, digamos que eso hace que tenga una alta complejidad y que eso no sea una intervención para urgencias. Si ustedes no tienen una unidad de cuidado intensivo, no lleven el paciente a coma barbitúrico. Por eso hay un paso intermedio, que son nuestros medicamentos de rescate. ¿Qué está descrito como rescate? Goteo continuo de midazolam. Yo me estoy arriesgando a tener mayor depresión respiratoria, pero pues funciona, ¿cierto? Si es lo que hay, es lo que tengo, me sirve. Versus el uso de la ketamina o el uso de la lidocaína, que son dos medicamentos que no me hacen depresión respiratoria, ¿cierto? Pueden inducir arritmias como la lidocaína o en algunas formas de encefalitis autoinmune podrían exacerbarse las crisis, pero pues es más exótico. En principio, estos dos medicamentos les sirven a todos los tipos de crisis y nos ayudan como un rescate. Yo podría utilizarlo. Puedo utilizar otras segundas líneas, ¿cierto? Yo ya usé fenitoína, entonces yo puedo intentar la de tiracetam, ya le puse valproico, pues venga y le ponemos la de tiracetam, versus aquí ya le puse la de tiracetam, aquí le pongo valproico, eso también es una opción, solamente que lo más probable es que si una segunda línea, valga la redundancia, yo ya puse un primer medicamento de segunda línea y falló, lo más probable es que a los otros medicamentos de segunda línea también falle. Pero si yo no tengo más, pues tengo que completar el tratamiento con eso. ¿Para qué? Para que me dé el tiempo el paciente y poder irlo modulando y controlando antes de tenerlo que llevar al coma mientras busco la unidad de cuidado intensivo para llevar al paciente al coma. Entonces, como decíamos, hay medicamentos que nosotros no deberíamos darle a determinados pacientes, ¿cierto? Por ejemplo, en epilepsias generalizadas no vamos a poner fenitoína porque agrava la condición. Por favor, utilice solamente valproico, levetiracetam también es una buena opción, ¿cierto? En cardiopatías, pues no usar fenitoína, ni carbamazepina, ni lacosamida que producen arritmias. Si hay acidosis, no se les ocurre utilizar topiramato ni litiasis renal. Y si hay cualquiera de estas anteriores, sobre todo las alteraciones de la función hepática son muy importantes, pues tampoco utilizar el ácido valproico. ¿Qué así damos? Todos estos son los medicamentos, está la tabla mágica para las dosis de los medicamentos, que básicamente uno, tiene que saber la de la benzodiazepina que tiene en su servicio de urgencias. Esa se la debe saber de memoria. Esa se la debe saber de memoria. Las demás, pues se vale que ustedes salgan y corran y busquen eso en el libro o en la tablita, pero tienen que saberse de memoria por lo menos la dosis de la benzodiazepina que ustedes tienen en el servicio de urgencias. Hay unos medicamentos que van a tener topes. Por ejemplo, diazepam no se recomienda más de 2 bolos. De fenobarbital no se recomienda superar una dosis de 30 miligramos por kilo, ¿cierto? De la cosamida no más de 20 miligramos por kilo día, no dosis, sino día. Y de la ketamina no más de 4.5 miligramos por kilo.
de dosis total, ¿cierto? Entonces yo puedo poner varios bolos de ketamina, pero cuando complete esta dosis ya no debo poner más. Con benzodiazepinas como el clonazepam y el midazolam yo puedo poner varias dosis. Digamos que eso nos facilita la situación. Lo mismo pasa con el fenobarbital, no debe llegar a superar los 30 miligramos por kilo. Usualmente uno empieza con un bolo de 20 miligramos por kilo, espera unos 10 minutos y si eso no funcionó, yo puedo completar hasta los 30, o sea, un bolo más de 10 por kilo. Y pues este es el flujograma que nosotros proponemos en nuestro libro. Entonces, ¿qué hago yo? Hago una buena historia clínica, ¿cierto? Esto va en simultáneo. Estoy haciendo mi historia clínica y mi examen para saber qué paraclínicos voy a necesitar, pero mientras tanto voy haciendo unas medidas básicas de monitorizar al paciente, proteger la vía aérea, ¿cierto? Vigilar los signos vitales. Yo eso lo voy haciendo. Voy buscando un acceso venoso, ¿cierto? Porque lo voy a necesitar, solamente que canalizar a un paciente en la mitad de una crisis puede ser muy complejo. Si lo logré, pues voy a utilizar los medicamentos por vía venosa. Si no lo logré, paso los medicamentos, tienen otras vías, ¿cierto? Si ya logré que parara con alguno de estos, aprovecho para hacer el acceso venoso, porque eso sí, la mayoría de las segundas líneas van a requerir el acceso venoso. Luego, ¿yo qué esperaría? Que en este punto, pues lo que debe ocurrir con la mayoría de los estados epilépticos es que pare. Si esto no para, pues tengo que irme a las segundas líneas, ¿cierto? Pero si ya no para, ¿sí? Yo debería estar pensando en manejar como un estado epiléptico refractario, por eso les dicen, vaya pensando en la monitorización y vaya pensando en otros exámenes que le ayuden a saber por qué este paciente no responde con facilidad. Y si no respondió a la segunda línea de manejo, pues piense en el coma barbitúrico. Rescate la lidocaína. El propofol no es tan apetecible en pediatría como lo puede ser para adultos porque tienen varios efectos adversos. Sin embargo, algunos dicen que es más fácil hacer el coma barbitúrico con el propofol, por eso igual está y existen las dosis para niños, ¿ya? ¿Y qué se espera de ese coma barbitúrico? Que se sostenga más o menos 48 horas, ¿cierto? Y yo lo despierte. ¿Qué debe haber ocurrido durante este tiempo mientras estaba en coma? Que yo hubiera hecho una buena monitorización electroencefalográfica para saber que mi paciente todo el tiempo estuvo en patrón de estallido de supresión. Eso quiere decir que esas 48 horas yo tuve controlado al paciente. Y ya la ventaja que tienen el tiopental, el pentobarbital y el propofol es que son medicamentos con vida media corta. Luego cuando yo empiezo a suspenderlos, pues rápidamente se van quitando sus efectos y yo puedo ir vigilando la respuesta del paciente, que debería ser tanto con monitorización como desde el punto de vista clínico. Si eso nos falla, eso quiere decir, yo le hice un coma barbitúrico 48 horas y no se detuvo, pues tengo que pensar en las medidas, digamos, para el manejo del estado epiléptico súper refractario, en donde ya entran otros medicamentos que no tenemos necesariamente por vía venosa u otros tipos de manejos, ¿ya? ¿Qué otras cosas podemos entonces utilizar? Evidentemente aquí se vale que yo haga mezclas con otros anticonvulsivantes. Uno de los que ha mostrado ser muy útil en estado epiléptico superrefractario es el topiramato, recordando que induce acidosis metabólica, hay que ser cuidadosos con eso. Más sin embargo, ha resultado ser muy útil. En patrones neonatales de estallido de supresión, el vigabatrin o en el West, el vigabatrin puede ser probablemente nuestro medicamento salvador. Pero también nosotros sabemos que se puede utilizar otro tipo de estrategias como la inmunoglobulina. Los corticoides en muchos de los pacientes pueden ser útiles. La dieta cetogénica en condiciones muy particulares como el síndrome de Fires. Este es un tratamiento que parece ser esperanzador, que la alopregnololona es un corticoide, evidentemente, digamos que con una menor potencia para la inmunosupresión, pero que tiene muy buena penetrancia al sistema nervioso central y que nos puede ayudar con ese fenómeno inflamatorio que evidentemente nosotros ya reconocemos desde la fisiopatología que existe. Luego, este es un medicamento prometedor, aún está en estudios, pero podría ser uno de los medicamentos que tengamos presentes como manejo, digamos, de rescate en un estado epiléptico súper refractario.
La cirugía de epilepsia también para condiciones muy claras, ¿cierto? Si yo estoy frente a una neoplasia, una lesión estructural muy evidente, o un trastorno del desarrollo cortical que es muy evidente, en estos pacientes que ya no logramos con otros recursos detener la actividad, pues la cirugía de epilepsia puede ser una opción. Sin embargo, pues no es lo ideal que se haga una cirugía de epilepsia en el transcurso de un estado epiléptico. La utilizamos en algunas de las condiciones del estado, de los estados epilépticos de tipo progresivo, por ejemplo, en condiciones como el síndrome de Rasmussen, en donde realmente es el mejor de los tratamientos, infelizmente. Se han utilizado otras cosas. Nuestros vecinos, hermanos venezolanos, tuvieron una bodega llena de estimuladores de nervio vago y entonces ellos utilizaron, paciente que no respondía a 2 medicamentos, pum, se iba a estimulador de nervio vago, que era lo que ellos tenían. Luego son los venezolanos son los que tienen más experiencia con el usos extraños del estimulador de nervio vago. Este es un aparatito que funciona como marcapasos. Ustedes tienen una pila subcutánea en el pecho y eso sale de ahí un cablecito que va y se engancha con el nervio vago. Usualmente se coloca al lado izquierdo. Entonces, digamos, es un dispositivo externo que se le pone a pacientes con epilepsias refractarias. Y entonces en estos pacientes que tienen epilepsias refractarias y que ya tienen el estimulador, digamos que existen unos parámetros especiales que uno podría hacer para aumentar la estimulación con este aparatico y probablemente interferir con el proceso de estado epiléptico. Quien ya lo tiene puesto, pues es una fantasía. Ponerlo en la mitad de un estado epiléptico, aún el superrefractario, pues es una cosa controversial. Sin embargo, los venezolanos tienen experiencia con eso. En estados epilépticos súper refractarios, ellos hicieron implantes y tenían unas respuestas aceptables. La hipotermia puede funcionar. Tiene una ventaja y es que es neuroprotectora. Recuerden, entre más tiempo pasa, más lesión cerebral, más posibilidades de que yo genere una red epiléptica. Luego tendría como ventaja que es neuroprotectora, pero realmente en estado epiléptico su papel es pobre. O sea, lo que se ha visto es que el paciente puede controlarse y llegar a patrón de estallido de supresión en el momento en que yo lo tengo con la hipotermia, pero cuando ya lo recaliento, como dicen ellos, pues es frecuente que recaiga en las crisis. Entonces, digamos que es una mala estrategia, pero en el acto desesperado que otras técnicas no hayan funcionado, pues uno podría intentarlo. ¿Qué le hago cuando ya lo controlé? O cuando este paciente no se controla y entramos en un estado epiléptico súper refractario. Tengo que pensar en neuroimágenes que me ayuden a clarificar exactamente qué tengo. Probablemente la punción lumbar en los pacientes que yo sospecho de neuroinfección es muy importante, o en algunas encefalitis autoinmunes nos va a ayudar el líquido cefalorraquídeo a hacer el diagnóstico. En los estados epilépticos súper refractarios hay que considerar los errores innatos del metabolismo, son raros, como a ustedes les gusta, pero pues si yo tengo un estado epiléptico súper refractario ya no se vuelve tan raro y hay que considerarlo. En un paciente con un estado epiléptico común y corriente, el electroencefalograma va después. Cuando yo ya lo controlé, es fácil de conectar. Sobre todo en aquel paciente que yo no tengo etiología. O sea, claramente no tenía un estado epiléptico sintomático agudo. Es un primer evento. Por lo tanto, yo tengo que hacer estudios considerando que este paciente tenga un primer evento de un síndrome epiléptico. Entonces, lo que voy a buscar en este electroencefalograma posterior, digamos que son patrones de síndromes epilépticos específicos. Sin embargo, por ejemplo, en el estado epiléptico febril, recuerden que hay unos patrones electroencefalográficos que se dan en las primeras 48 a 72 horas que nos hablan de pronóstico. No en todos los estados epilépticos el electro sirve como pronóstico, solo en el febril, pero digamos que hace parte de los estudios que yo voy a hacer posteriormente. Y sí, yo creo que estoy frente a un estado epiléptico súper refractario y que puede ser una encefalitis autoinmune, pues hay que hacer los estudios que corresponden. Y ya después, entonces este paciente tenía un estado epiléptico sintomático agudo, perfecto, resuelta su causa aguda para su casa. Pero si este paciente lo que tenía era un sintomático remoto o un idiopático, pues yo tengo que ajustar o revalorar mi manejo anticonvulsivante o iniciarlo. Si yo creo que es que este paciente ya tiene una epilepsia y no estaba siendo manejada, pues tengo que empezar el manejo de la epilepsia. Hay que vigilar y evaluar las secuelas. A veces incluso los niños pueden tener, sobre todo los más pequeños, hacen involuciones cognitivas y motoras y eso hay que vigilarlo y intervenirlo. No se le va a quitar mágicamente, tenemos que hacer intervención de estos pacientes.
Por lo tanto, hay que evaluarlo y vigilarlo. Recuerden que nuestras secuelas usualmente son cognitivas, entonces yo voy, le saco los reflejos, le hago fuerza y pues le está bien. Entonces ya listo, no le pasó nada, ¿no? Y hay que evaluar el lenguaje, el rendimiento escolar, etcétera, etcétera. La vigilancia de aquellos pacientes que tenían un estado epiléptico sintomático agudo, en el sentido que si la causa sintomática aguda se resolvía inmediatamente, que si tuvo una diarrea y tuvo una hiponatremia, pues ya está resuelto, ¿cierto? Pero algunos pacientes van a tener unas causas sintomáticas agudas que nos pueden llevar a largo plazo a tener epilepsia, como por ejemplo haber tenido una meningitis. Hoy tuvo una meningitis, eso es un sintomático agudo, pero en unos meses eso puede convertirse en un factor de riesgo para tener epilepsia. Versus los estados epilépticos que fueron de muy difícil manejo, aunque hayan sido sintomáticos agudos, como dijimos, uno de los cambios es la generación de redes epilépticas. Por lo tanto, existe la posibilidad de que esos pacientes también desarrollen epilepsia en el futuro. Y otra vez educar a los papás en que detecten las crisis y hagan un manejo organizado de las crisis en casa, ¿cierto? Y sepan cuándo tienen que consultar, que no lo dejan 2 horas en la casa, pero pues también por un evento que dura 30 segundos no se justifica ir a esperar en un servicio de urgencias, menos hoy en día a la luz de la pandemia del COVID. Como vimos el pronóstico, más o menos el 50% de los pacientes que tuvieron estado epiléptico al año ya han organizado y ya tienen un diagnóstico formal de epilepsia. ¿Con qué tiene relación? Otra vez con los eventos prolongados. Por eso el tiempo es nuestro mayor factor pronóstico. En eso hay que ser muy claros. Luego, entre más se demoró el control de las crisis, más probable es que en el lapso de un año haya desarrollado formalmente una epilepsia. La mortalidad en principio es alrededor del 5% en los estados epilépticos tónico-clónico generalizados, pero como les decía, los que tienen mayor mortalidad son los estados epilépticos no convulsivos, porque igual los mecanismos compensatorios se desgastan, el paciente puede llegar a una parada cardíaca, ¿cierto? Y nosotros no nos dimos cuenta porque lo que estaba era dormidito y quieto. Como estos estados epilépticos pasan inadvertidos, pues son los que tienen mayor mortalidad. Eso suele ocurrir, por ejemplo, en los servicios de cuidado intensivo, donde el paciente llega por otra cosa, hace su estado epiléptico y como estaba conectado allá al ventilador, nadie se percató o pensaron que la causa era la que lo llevaba a tener una alteración persistente de la conciencia y resulta que estaba en un estado epiléptico. Esos pacientes tienen una mayor mortalidad. Y el deterioro neurológico, que puede ser una involución hasta el déficit cognitivo, ¿cierto? Luego pueden ser graves las lesiones, pero yo puedo tener cosas pequeñitas, como alteraciones en la función ejecutiva, y que a largo plazo este niño tenga síntomas de hiperactividad, por ejemplo, o que tenga problemas específicos en el aprendizaje. Recuerden que uno de los sitios susceptibles es el hipocampo, y eso le hace que tenga más dificultades para aprender y memorizar. Luego, en el largo plazo también hay que vigilar los procesos de aprendizaje de estos pacientes como secuela. Y pues nuevamente me hago propaganda. Esta es la carátula de nuestro libro de estado epiléptico. Entiendo yo que en la versión física está agotado, pero en la versión, digamos, en el ebook se puede bajar, ese no se agota nunca, para cuando ustedes digan. Luego es fácil de bajar y no está costoso, pues estos días todo es costoso y todos necesitamos plata para otra cosa, pero si se les ofrece, no es costoso, lo pueden conseguir por la librería UN, la librería virtual, o lo pueden conseguir en Amazon, también lo pueden conseguir ahí. Pretendemos sea un manual corto y sencillo que oriente a las personas en el manejo del estado epiléptico de los niños. Y a ustedes muchas gracias. Déjenme Doctora, muchas gracias. Pantalla para mirar las preguntas. Doctora, no sé si quiera que le lea las preguntas. Pues mientras yo voy aquí saliendo de la presentación, me parecería perfecto. Listo, entonces, doctora, le pregunta a Sergio Augusto Gaitán Caicedo que si todo paciente que presente un estado epiléptico requerirá un tratamiento crónico. No, digamos que en principio quien va a requerir un tratamiento a largo plazo serán los pacientes que tengan epilepsia, ¿cierto? Puede ser que el estado epiléptico haya sido su primera crisis,
Eso puede ocurrir, ¿cierto? Y entonces nosotros evaluamos el caso y llegamos a la conclusión de que tiene un riesgo aumentado de tener la segunda crisis, y ya lo definimos como una epilepsia, ¿cierto? Versus aquel paciente que ya tenía epilepsia y nadie se había dado cuenta de haber tenido 3, 4, 5 crisis y sencillamente estaban pasando inadvertidas. Luego ese paciente va a necesitar el manejo a largo plazo. El que ya tiene epilepsia viene descompensado, obviamente. Pero lo usual de los pacientes con estados epilépticos sintomáticos agudos y bien manejados es que ese paciente no requiera ninguna otra cosa. Debemos vigilarlo, es correcto, pero no necesaria. Lo más probable es que esos pacientes con eventos sintomáticos agudos no vayan a requerir en el futuro tratamiento. Listo, doctora. Vuelve a preguntar, Sergio Augusto, en un paciente con crisis febril, ¿cuándo se considera que está presentando un estado epiléptico? Bueno, entonces el estado epiléptico febril, digamos que ese es el único que se quedó en la definición, en donde nosotros seguimos insistiendo que la definición es tener una crisis mayor a 30 minutos. Esa es como nuestra definición, ¿cierto? Luego tiene que ser una crisis febril que dure los 30 minutos. Sin embargo, una cosa que discutimos cuando estamos en el seminario es que a veces es imposible uno saberlo. Quiero decir, entra un niño al servicio de urgencias de 2 años, que es una edad pico para las crisis febriles, pero viene febril. Los síntomas de los lactantes y los preescolares en meningitis son sumamente complejos, llamémoslo así, porque no son muy específicos, ¿cierto? La sintomatología puede darle a cualquier cosa. Luego, hacer una detección rápida de si yo estoy frente a una neuroinfección versus a tener un estado epiléptico febril. En la primera aproximación que uno tiene al paciente, o sea, entra, se lo muestran a uno, hacer esa diferencia ahí es un poco complejo. Por lo tanto, yo lo que les recomendaría es que el paciente que entre con fiebre y una crisis prolongada, manéjenlo como si fuera una crisis sintomática aguda y luego lo discuten. Luego la historia les dirá si fue realmente febril o no. Listo, profe. Pregunta Jorge Esteban Castillo, ¿qué son los estigmas neurocutáneos? Bueno, entonces recuerden que hay enfermedades que nosotros las reconocemos como neurocutáneas, o sea, son enfermedades que por afectar la capa ectodérmica en la formación del embrión, van a afectar tanto la piel como el sistema nervioso. Estos pacientes con enfermedades neurocutáneas en general, por generalizarlos, ¿cierto? Tienen una mayor propensión a tener masas o tumores cerebrales. Por lo tanto, estos pacientes, digamos que hay que vigilarlos, pero hay otros que van a tener otro tipo de lesiones, ¿ya? ¿Qué es lo que uno les busca en la piel? Por los signos característicos de las diferentes enfermedades neurocutáneas que hay, que sean manchas café con leche, nódulos subcutáneos, manchas hipopigmentadas, pecas por todo el cuerpo, lesiones en los ojos, la presencia de nevus, ¿cierto? De alteraciones vasculares, de la telangiectasias, por ejemplo, digamos, ese tipo de lesiones en la piel nos puede orientar a que el paciente tiene una enfermedad neurocutánea y pues de acuerdo a la enfermedad también nosotros actuaremos, ¿no? Listo, profe. Por acá también preguntan cómo se administra el diazepam intrarrectal. Ay, es que voy a dañar el seminario, esa es la parte más divertida del seminario, estado epiléptico cuando ustedes rotan en neuropediatría, pero bueno, vamos a dañar el seminario. ¿Cómo se administra? Tomamos una sonda nasogástrica, obvio le echamos su glicerinita, ¿cierto? La pasamos por el esfínter anal, la avanzamos entre 1 y 2 centímetros y a través de la sonda pasamos el diazepam diluido idealmente. Ya se retira la sonda, se le aprieta la colita al niño y esperamos, la apretamos para que no se salga. Pues lo que hacemos es que le cogemos las talguitas y se las apretamos, ¿ya? Y esperamos que no se salga y vemos la respuesta. Es como se aplica. Mariana Franco pregunta, profe, ¿por qué la neuroinfección tiene un mecanismo focal? Porque lo que va a hacer es una irritación en diferentes puntos. Usualmente lo que está ocurriendo es que si bien la infección puede estar atravesando la barrera hematoencefálica, y eso quiere decir que está en todo el torrente sanguíneo y va cruzando toda la barrera, su mecanismo fisiopatológico usualmente es ir dejando puntos específicos en donde genere inflamación.
¿sí? No lo consideramos como el mecanismo de las crisis generalizadas, que es más un mecanismo de una alteración de la regulación eléctrica del ritmo tálamo cortical, ¿ya? Este es una múltiples foquitos en las meninges que generan múltiples foquitos en la corteza subyacente. Entonces el mecanismo no, lo entendemos como multifocal, se quiere llamarlo así. Pregunta Juan Sebastián Montealegre, profe, en caso de necesitar intubar, hacemos secuencia de intubación rápida. En ese caso se indica algún inductor en particular, ya sea propofol, ketamina o piopental, y si se debe tener en cuenta alguna modificación de la dosis del resto de medicamentos. Digamos que en principio hagan una secuencia rápida de intubación estándar, o sea, otra vez usan su midazolam, su relajante, digamos que lo estándar, y dejen para poner el tiopental o el propofol formalmente como el coma barbitúrico, ¿ya? Por lo tanto, otra vez, si ustedes tienen que intubar al paciente, bueno, y ya les tocó y ya el paciente no ha parado, pues utilicen el barbitúrico, pero igual ustedes están desesperadamente buscando una unidad de cuidado intensivo. Que amerite modificar los otros medicamentos, si bien nosotros sabemos que el paciente crítico, ¿cierto? Y en coma va a modificar el metabolismo de los otros anticonvulsivantes, no hay una recomendación específica de modificar las dosis. Listo, profe. Pregunta Andrés Felipe Hernández, que si los pacientes con estado epiléptico de más riesgo por antecedentes familiares se puede iniciar tratamiento o si se espera a ver si vuelve a recurrir. Sí, ayer tenía esa larga discusión con unos papás, se espera porque aunque sea una crisis prolongada y que haya amenazado la vida y que nosotros sepamos que tiene todas estas, digamos que estas facilidades para llevarnos a tener epilepsia, es una primera crisis y se considera dentro de la definición de epilepsia como una primera crisis. Obvio, este es el paciente que más vamos a vigilar porque tiene mucho más chance, pero digamos que no se reconoce el estado epiléptico como una condición que aumente el chance de tener la segunda crisis más del 60%. Entonces, este es un paciente que vamos a vigilar estrechamente, pero en principio, si la única crisis que ha tenido es este estado epiléptico, no amerita el inicio de tratamiento farmacológico. Toca infelizmente esperar la segunda crisis. Listo, profe, pues parece no haber más preguntas. Entonces, queremos de nuevo agradecerle por aceptar nuestra invitación y por estar acá el día de hoy. Les quedó todo claro como las aguas del río Bogotá, yo lo sé. Pero espero que alguna cosa se haya podido entender. A veces suena un poco complejo, pero realmente lo que uno requiere es secuencia, orden mental y tener muy clara la clasificación del paciente, saber qué tipo de crisis tiene, cuál es su causa de epilepsia y echarse una mano con la edad y el electro para poder hacer un manejo bien ordenado del estado epiléptico. No es tan difícil. Gracias a ustedes por haberme acompañado hoy.